Buenas, hoy os traigo la reseña del tercer tomo del sistema de autosalvación de Villano Escoria. Sí, sé que tengo tomos de las otras dos historias por leer, me he adelantado a este, pero es que la verdad os he de confesar que es el que más me ha gustado con diferencia, lo he disfrutado mucho, lo he leído, lo he devorado, más bien mirar todo lo que he marcado, me ha encantado. Y las otras historias me están gustando, pero hay alguna que me está costando un poco más leerla, no me atrae tanto. Esta es que me tiene totalmente enamorada, me tienen enamorados los dos protagonistas, Shen y Luo me encantan, me encanta la historia y sobre todo me encanta que es una historia que tiene mucho de comedia, mucho de humor, mucho de malos entendidos, locuras, el hecho de haberse metido en una novela, me encanta. O sea, en definitiva, me ha encantado. Lo que yo no sabía es que la historia, la colección completa consta de 4 tomos. Este es el tercero, y en este tercer tomo acaba la historia, por así decirlo. Pero hay un cuarto tomo que estoy deseando devorarlo ya cuando salga, que creo que sale al final de febrero, que son extras y además parece ser que son más explícitos y se va viendo un poco más la relación de Luo y de Shen. Y bueno, como os digo, me ha encantado, la historia va evolucionando, siempre está esa doble historia que por un lado es la historia de ese mundo, que el hecho de que Shen haya venido, nuestro villano, haya empezado a cambiarlo todo, se está distorsionando bastante la historia. Y por otro lado estaba la historia real de esa novela de Sementales que ya no existe. El hecho es que ya, o sea, Shen, nuestro villano, ya tiene clarísimo que ha vuelto a Luo gay. Me encanta, a mí todo el rato lo ha vuelto gay, se vuelven gays. Me encanta, me parece maravilloso. Y el hecho es que Luo tiene una obsesión total y absoluta por Shen. Se había pasado 5 años con el cadáver de Shen pensando cómo podía intentar devolverle el alma al cuerpo. O sea, la verdad es que es pura obsesión, o sea, es un amor, diría yo, un poco enfermizo en cierta manera. Yo no sé si es el hecho de que Shen, cuando él era pequeño, le diera cariño, siendo que nadie se lo había dado, pero raya la obsesión. Y eso también es lo que hace un poco divertida esta historia, porque con él parece un cachorrillo totalmente manso, y la verdad es que estamos hablando de que es un semidemonio, con bastante mala leche y muchísimo poder. El hecho es que la historia comienza que están en el reino demoníaco porque Luo se lo ha llevado allí a Shen, y el hecho es que Luo su habitación era como la cabaña donde Shen vivía cuando estaban en la secta. Entonces, claro, él se empieza a dar cuenta siempre que parece que casi todo lo haga por él, y sobre todo me gusta que nuestro villano cada vez se fija más en él. Él ya es consciente de que es guapo, es consciente de que es fuerte y es consciente de que parece que hace todo lo que él quiere. Aparece también en escena el padre de Luo, y ya tiene un papel mucho más protagonista que en la que es la novela de Sementales, porque cosas que se supone que tenía que hacer Luo las está haciendo el padre, y su sobrino, que es esa especie de demonio que es que parece una serpiente, que es el que se había encontrado nuestro villano cuando está criando las, creo, setalunas o estas las cosas con las que él puede conseguir un cuerpo nuevo. Entonces la historia va evolucionando, el padre quiere unir el mundo del demonio con el mundo humano, quiere crear una fractura y hacer que se una, que es lo que originalmente en la historia quería crear Luo. Por otro lado, nuestro escritor, Avioncito, está siempre por ahí mareando. Shen yo creo que lo querría ahogar más de una vez. Y el sistema le dice a Shen que si quiere conseguir puntos, tiene que intentar arreglar todas las incongruencias que hay en la historia. Porque él, claro, cuando era un lector se había dado cuenta que había muchas incongruencias. Una de ellas era, por ejemplo, ¿por qué él era un villano? ¿Qué le hace ser un villano? Porque claro, en la historia que él lee no se ve. Entonces él empieza ya a saber cuál fue su pasado, qué es lo que le ocurrió y el por qué se vuelve un villano. La verdad es que es muy triste y muy dramático. Personajes que luego él se encuentra más mayor en la secta habían tenido algo que ver cuando él era pequeño, y todo lo que le había pasado es normal que él llegue a ser lo que era. O sea, no lo justifico, en ningún momento hay que justificar estas cosas, pero se le da una razón. Entonces eso ya no es una incongruencia. El hecho es que poco a poco
Va evolucionando la historia, se va viendo que el padre de Luo es más fuerte de lo que era originalmente, y se conoce también la historia del padre de Luo, que es un demonio, con la madre de Luo, que es una humana, que era una cultivadora, que vivía en una secta, y su maestro yo creo que estaba obsesionado con ella. El hecho es que Luo descubre a las malas que su madre era una cultivadora y que piensa que lo había querido abandonar, que había intentado engañar al demonio, a su padre. El hecho es que se supone que ella tenía una misión que era como ir mareándolo, pero el hecho es que al final termina teniendo una relación. A Luo le intentan hacer creer que su madre era una mujer fría y calculadora que había estado utilizando al padre, y el padre es lo que él cree porque él piensa que lo ha traicionado y por eso lo consiguen encerrar debajo de una montaña. El hecho es que luego, spoiler, no ha sido así. La realidad es que ella intentó que no ocurriera eso, a ella la engañan haciéndole tomar algo, diciéndole que si tomaba algo para intentar deshacerse del monstruo, que era Luo, que lleva dentro de ella, no pasaría nada. El hecho es que le terminan metiendo en una trampa al demonio y diciéndole que había sido la madre, y la madre termina escapando, salvando a su hijo. Por lo tanto, al final se ve que la madre sí que lo quería a él, y yo creo que sí que estaba enamorada al final del demonio. El hecho es que el padre estaba dolido y no se fiaba de los humanos después de lo que le había hecho la madre, porque la realidad es que él no había ido a la tierra a hacer daño a nadie, estaba por ahí tranquilamente, era un demonio bastante fuerte, y la cultivadora, que ve que es bellísimo y tal, pues termina acercándose a él por supuestamente la misión, pero bueno, terminan pasando muchas más cosas. El hecho es que también se va viendo todo lo que ha intentado hacer Luo para devolver el alma al cuerpo de Shen hasta que se da cuenta que él está ahí. Tienen, una pelea en el mundo demoníaco, en el mausoleo, consiguen salir, siguen habiendo un montón de malos entendidos, o sea, pasan un montón de cosas, y el hecho es que tienen que intentar juntarse todas las sectas para intentar que no haya esa fractura y que el mundo demonio y el mundo humano se unan, porque si no los demonios podían hacer lo que quisieran en el mundo humano. El hecho es que al final, después de muchos idas y venidas, es una historia, a mí me hace gracia que sí, está llena de clichés, no os digo yo que no, pero es que yo creo que está hecho adrede así. O sea, es una historia con clichés adrede de todo tipo, tanto de las peleas como de las relaciones, todo, pero es que lo va diciendo. Y también es muy gracioso cómo hace una crítica a ese fandom tan radical que existe en muchas cosas, que mediante presión consiguen que el autor o la autora hagan algo en la obra. Y también hace un clic la historia, porque claro, lo que el Shen no entiende es que cómo puede ser que su protagonista, que tenía antes un harén de mujeres, se hubiera vuelto gay y cosas así, y al final el escritor, Avioncito, le dice que al final la realidad es que la historia se había vuelto una historia para mujeres, que se había vuelto un BL porque a las mujeres les gustaba más. Claro, nuestro protagonista villano se queda como de piedra, como diciendo, ¿cómo que se ha vuelto un BL? La realidad es que obviamente es un BL. Luego os haré un short de un trocito que me gustó y me parece un poco interesante hablar sobre ello. El hecho es que van ocurriendo muchas cosas, siempre, como os digo, los clichés típicos de se tienen que meter los dos dentro de una tumba muy apretados y Shen termina tocando el badajo de nuestro Luo. Cuando están en la cama, están discutiendo o algo, llega otra persona y Luo se tiene que meter dentro de la cama de Shen, con Shen dentro, y lo termina tocando, porque Luo siempre que puede toca a nuestro villano. El hecho es que pasa todo, al final todos se salvan, las sectas todo muy bien, todo maravilloso. Lo que cambia es que los discípulos de las sectas quieren que Shen se quede con ellos, ya no es ese malvado de la historia original, pero siguen sin aceptar a Luo. Y al final, ¿qué hace Shen? Shen decide irse con Luo, acompañarlo, irse con él y quedarse con él. Entonces me parece un final precioso, porque Luo él siempre piensa que a él no lo va a elegir, y la realidad es que Shen lo elige y se queda con él. Entonces me ha parecido una historia preciosa, estoy deseando leerme los extras, como os digo, llena de clichés, llenas de malos entendidos, de risa, escenas así muy de doble sentido, bueno, de todo. La verdad es que me ha parecido impresionante, muchísimos juegos de palabras, el escritor es para matarlo, me he reído un montón, y
me lo volvería a leer todo. Me ha encantado la historia. Una de las mejores Eat and Make que he leído por ahora. Y nada, como os digo, me he emocionado mucho. Si alguien más se la ha leído y ya la conocía, me encantaría saber vuestra opinión. Y si no conocéis este tipo de novelas y no habéis leído Eat and Make, os recomiendo que la primera novela de Eat and Make que os leáis sea El sistema de autosalvación de Villanas Corea. No os va a decepcionar. Y hasta luego.